Bueno, en este ciclo de reuniones habituales que tenemos todos los meses, en la Federación Argentina de Clubes de Campo, les damos la bienvenida en nombre de la Comisión de Ambiente de la Federación. Gracias a Ana Vidal, que se sumó también, que es miembro de esta Comisión de Ambiente. Eh, bueno, vamos a presentar a Patricia Fernández Cañas. La reunión de hoy es la generación de energía a partir de residuos, específicamente el biogás. Eh, con énfasis en el marco de la resolución 190-24. Eh, Patricia es ingeniera civil con un máster en ingeniería ambiental. Está especializada en gestión estratégica de residuos y desarrollo de proyectos de valoración de orgánicos para el aprovechamiento energético y creación de subproductos con valor agregado. Actualmente apoya a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación en la evaluación de proyectos energéticos de biogás dentro del programa BID GIRSU 2 y lidera el Programa Nacional de Valoración de Orgánicos, PROVO. Contribuyó en la implementación de proyectos de compostaje y biodigestión anaeróbica y también en la modificación de las normas técnicas de valoración de orgánicos en Argentina. Tiene más de 25 años de experiencia en estos temas y está comprometida con la promoción de prácticas responsables en la gestión de residuos alineada a estándares internacionales. Bueno, bienvenida Patricia y bueno, te cedo la palabra para la presentación del tema. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Federico, y muchas gracias a la Federación Argentina de Clubes de Campo por la oportunidad de la charla. Gracias, Ana. Un poco, bueno, creo que voy a compartir pantalla de una vez y me comprueban que se ve perfecto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, a ver Ya si... se ve la presentación en modo... Sí, se ve correcto. Se ve perfecto entonces. Bueno. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los que están conectados y a los que mirarán la charla posteriormente. Como bien dijo Federico, hoy vamos a trabajar o vamos a ver un poco lo que es la generación de energía a partir de los residuos que se pueden generar en los clubes de campo o urbanizaciones especiales, ¿verdad? Enfocándonos principalmente en lo que sería el biogás como un subproducto de valorización a partir del proceso de biodigestión anaeróbica, ¿verdad? Como una oportunidad de sustentabilidad, pero también en el marco de el cumplimiento normativo, ¿no? Eh, un poco este cumplimiento normativo brinda el contexto de lo que sucede en estas urbanizaciones especiales y bueno, ya creo que han visto ustedes varias charlas en torno a lo que es el ámbito de aplicación de la resolución 190 de 2024, pero también sé que han visto otras charlas relacionadas a el destino que pueden tener los diferentes tipos de residuos que se pueden generar en estos espacios, ¿no? Básicamente, al tener la obligatoriedad de un plan de gestión ambiental y de separación y tratamiento, entonces allí empezamos todo lo que es un círculo virtuoso en lo que es el manejo y gestión de estos residuos, ¿no? Nos enfocamos en lo que son los residuos orgánicos o esa fracción orgánica de los RCU o llamada también FORSU, ¿verdad? En la que evidentemente si nosotros seguimos todo este círculo y seguimos etapas planificadas en el manejo, podemos lograr algunos beneficios asociados a lo que es esta gestión, ¿no?
Y podemos, por supuesto, plantear metas progresivas y en este sentido poder generar el cumplimiento de la ley, ¿no? Pero también a través de estas diferentes acciones, lo que vamos es a migrar de un modelo de economía lineal, como la que solemos hacer cuando generamos un residuo y directamente se recolecta y va a un sitio de disposición final, siendo un relleno sanitario o un basural a cielo abierto en el peor de los casos, ¿verdad? La economía circular entonces se va a enfocar como un modelo económico, una filosofía en la que vamos a optimizar los recursos y, por supuesto, los residuos van a formar parte de esos recursos, ¿no? Entonces vamos a tener una serie de desafíos en esta tarea, pero que también nos va a, se pueden constituir en oportunidades, ¿no? Acá podemos ver una serie de desafíos ambientales, pero el primer desafío al que nos vamos a enfrentar son las cantidades de residuos que se van a estar generando y las diferentes tipologías de residuos. Cuando nosotros seguimos este círculo que les mencionaba, y lo vamos a ver un poquito mejor en lo que es la cadena de valor de residuos, cuando nosotros empezamos desde la generación a separar en origen, ya nosotros podemos pensar de alguna manera en que esos circuitos que van a recorrer los diferentes tipos de residuos van a ser muchísimo más eficientes, ¿no? Y vamos a conducir la gestión a hacer manejos adecuados, ¿verdad? Acopios adecuados de esos residuos y solamente va a ir a disposición final aquello que ya nosotros no podemos gestionar adecuadamente y no le podemos dar alguna forma de valorización. Al no gestionar adecuadamente, subutilizamos esos residuos que son recursos, ¿verdad? Y desgastamos o desaprovechamos todo el potencial de valorización que puedan tener, incumplimos la normativa, que eso estaría siendo un problema en el contexto actual, ¿verdad? No vamos a tener prácticas sostenibles, nuevamente vamos a tener pérdida de recursos y vamos a generar emisiones de gases de efecto invernadero porque vamos a estar disponiendo mayor cantidad de residuos. Como les decía, también hay una serie de oportunidades económicas en todo esto, porque podemos producir valor agregado a través de diferentes subproductos como el compost, el biogás o los digestatos, que ya vamos a ver de qué se trata. Podemos reducir, por supuesto, costos asociados a lo que es la gestión de esos residuos, costos de transporte para la recolección. O servicios particulares para poder darle destino a esos residuos. Podemos utilizar fertilizantes en las diferentes áreas verdes, si son clubes de campo, por ejemplo, con campos de golf, de polo, áreas verdes múltiples, podemos hacer uso de los digestatos o digeridos, ¿verdad? Como un biofertilizante y aprovechamos también ese otro subproducto que se genera del proceso. Los bienes, ¿verdad? O las viviendas van a adquirir mayor valorización inmobiliaria por atributos ambientales, podemos generar empleos verdes y acceso a fondos verdes y certificaciones de sostenibilidad. Eso lo vamos a ver hacia el final de la charla. Entonces les mencionaba un poco esto de la cadena de valor, porque con la cadena de valor empieza y entendemos cómo a través de la planificación de cada una de esas etapas nosotros podemos obtener el fin último que sería la valorización. Entendiendo que la generación del residuo, ¿verdad? Va a tener dos componentes principales, que es el tipo de residuo, en este caso vamos a centrarnos en los orgánicos, ¿verdad? El origen es en estos sitios, en estos predios, vamos a generar diferentes tipos de residuos también en función de cuáles son esas actividades, tipos de residuos orgánicos me refiero, ¿no? Y desde que empezamos esa generación, si nosotros ya tenemos un comportamiento de separación en origen, ya el circuito del que va a estar recorriendo el residuo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ya al tener una separación más fina, nosotros podemos aprovechar plenamente todo ese porcentaje de orgánicos con propiedades listas para ser aprovechadas y convertidas a través de, o transformadas a través de procesos biológicos, pero también vamos a generar como beneficio extra que esas otras fracciones llamadas inorgánicas
van a poder tener también un mejor destino y una mejor calidad para otros circuitos de valorización, ¿no? Que nosotros generemos un circuito de valorización para el orgánico no quiere decir que también dentro de nuestra estrategia podamos ampliarlo a los inorgánicos, ¿no? Como les decía, se disminuyen los costos de transportes asociados, pero vamos a tener, en este caso, dentro de la cadena de valor, una vez que se genera el residuo y es separado en origen, en el mejor de los casos, vamos a tener sitios de acopio o almacenamiento temporal o transitorio que deberían de tener las mejores condiciones o en su defecto directamente desde el sitio donde se generan, dependiendo de los programas o los lineamientos que establezcamos dentro de los lugares, pueden ir directamente al lugar donde se plantea su tratamiento de valorización. Pero también podemos tener una suerte de tratamiento, de recolección interna que conduzca los residuos desde un sitio de acopio hasta el sitio de tratamiento. Después vamos a tener los diversos tratamientos y aquí menciono la biodigestión al compostaje porque son dos procesos que se acoplan. De hecho, la biodigestión dentro de esos subproductos que va a generar o parte de esos subproductos va a ser un digestato o un digerido que también va a poder ser, dependiendo del tipo de biodigestión que se plantee, va a ser mayor cantidad de líquido, menor proporción de sólido o viceversa. Y finalmente, ¿verdad? Desde los tratamientos, si ya tenemos todo aceitado el proceso para la valorización, entonces a través del proceso de biodigestión vamos a obtener estos dos subproductos de valor agregado, pero vamos a ver que pueden tener otros usos. Y la idea de todo este círculo virtuoso es que lo que va a disposición final es aquello que efectivamente no podemos valorizar, lo que llamaríamos la fracción rechazo de todo este proceso. Sin embargo, para nosotros poder lograr estrategias de manejo y gestión eficiente del residuo, ese círculo virtuoso y la planificación en cada una de las etapas es fundamental. Entonces vamos a tener diferentes tipos de residuos orgánicos que vamos a generar en estos espacios, como ser los estiércoles en aquellos que tengan, por ejemplo, club hípico, restos de cocina en los clubhouse, césped recién cortado en todas las actividades de mantenimiento, algas y vegetaciones acuáticas en aquellos lugares donde haya lagunas, malezas, ¿verdad? Que se puedan producir en estos espacios, excrementos de mascotas en zonas comunes, de las mascotas domésticas. Y vamos a tener también papeles y servilletas usados. Y estos están como compatibles con la biodigestión anaeróbica porque es importante recalcar que no todo el 100% de los residuos orgánicos que se van a generar en estos espacios van a poder ser utilizados para biodigestión anaeróbica y eso tiene que ver con la característica de cada uno de esos residuos orgánicos. Algunos de ellos que están en esta lista que ustedes ven a la izquierda, que tiene el símbolo de check o de OK, esos van a poder ser utilizados, algunos de ellos el 100%, otros en proporciones, porque para el proceso de biodigestión anaeróbica nosotros vamos a tener que diseñar una mezcla, dependiendo también del tipo de biodigestión que planteemos. Sin embargo, desde luego hay algunos tipos de residuos que no son recomendables utilizar, como la viruta, paja y aserrín de la cama de caballos, con lo cual nos va a conllevar procesos adicionales si nosotros queremos utilizar la biodigestión, y todo proceso adicional va a conllevar entonces a un costo adicional también. Poda gruesa, ramas o restos leñosos que estén secos, hojas secas, aceites de cocina y grasas en exceso, porque esto también va a requerir que entonces el proceso de biodigestión se pueda hacer no en una sola etapa, sino en varias, y encarece el costo de los tratamientos, y residuos de limpieza o baños con químicos, porque básicamente estamos trabajando en un tratamiento biológico y todo aquello que vaya en detrimento de los microorganismos o de las bacterias que van a estar a cargo del proceso de degradación de los residuos, van a inhibirse o van a morirse. Nosotros tenemos que crear todas condiciones para eso, ¿no? Dentro de los restos de cocinas o alimentos, que es una fracción bastante importante de todo lo que vamos a estar generando, nosotros también tenemos una lista
de aquellos sustratos o residuos que vamos a poder utilizar para la biodigestión y otros que no, como los huesos, bolsas, latas, papeles, cartón, etcétera, así como estamos viendo a lo largo de toda esta lista. ¿Y eso por qué? Porque estos van a conllevar a problemas operativos dentro del biodigestor, como por ejemplo la disminución del volumen útil de diseño, y eso conlleva a que empiecen a generarse problemas operativos dentro del sistema. Entonces, ¿qué cosas no deberíamos de llevar al proceso de biodigestión? Materiales inorgánicos que también o no biodegradables, como impropios, que le podemos decir, que son pedazos plásticos, metales, vidrios, cerámicas, etcétera, que es muy común que suelen estar en nuestros residuos cuando no hay separación en origen. Los residuos con químicos o contaminantes, que ya les mencionaba el porqué, ¿verdad? Sobre todo acá en el caso, por ejemplo, de los clubes hípicos, cuando tenemos antibióticos para los animales, también eso va a actuar como un inhibidor del proceso biológico. Materiales duros o cortantes, porque si estamos utilizando un biodigestor tipo bolsa, lo podemos romper y se daña básicamente el dispositivo que estamos utilizando como forma de tratamiento. Y tierra y residuos minerales, porque básicamente lo que hacen es agregar peso y no aportan materia orgánica, que es lo que nosotros requerimos que se degrade a través del proceso. Otro factor importante es el volumen que vamos a estar estimando. Y bueno, en esta tabla nosotros podemos ver algunos porcentajes o algunas cantidades que se pueden generar a partir de, por ejemplo, un barrio tipo de 300 viviendas. Pero esto a manera de información bastante general, porque es de recalcar que los volúmenes estimados que se van a generar van a depender de varias situaciones. En principio, de la cantidad de habitantes, número de viviendas que tengamos, poder adquisitivo y diferentes actividades recreativas que se den en torno a esto. Van a existir o existen metodologías que pueden ser utilizadas para hacer estimaciones en cuanto a las cantidades de residuos que se van a generar, pero lo mejor para esto es pensar si ya nosotros necesitamos o queremos implementar un tipo de gestión de valorización o conducente a la valorización, empezar a llevar algunos de los registros. Y una forma de empezar a llevar ese registro es sabiendo o entendiendo, por ejemplo, cuántos camiones recolectores se utilizan regularmente, porque bueno, no podemos acceder a lo que serían estudios de caracterización, que ya atendería aparte de un proceso si nosotros queremos planificar un tratamiento de valorización de la manera correcta, ¿no? Pero tener un número estimado siempre ayuda a estimar dimensiones de los tratamientos y costos asociados. Al pensar o al no pensar en la valorización de los residuos, básicamente nosotros estamos desperdiciando todo un potencial que hay en ellos como materiales, ¿no? Les mencionaba de alguna manera que el residuo orgánico es un residuo que apenas se genera, tiene un grandísimo potencial porque tenemos vida dentro del residuo orgánico. Y eso lo hace susceptible de degradarse biológicamente. La mejor estrategia es que el residuo orgánico, una vez que se genera, pueda ser conducido inmediatamente hacia su sitio de tratamiento para aprovechar lo más posible esa potencialidad que tiene. Pero la mayor potencialidad de los residuos, en este tipo de residuos, está en que se constituyen como lo que se llaman biomasas residuales conducentes a producción de energía. Y esas biomasas residuales no son otra cosa que materias orgánicas, vegetales o animales que los podemos utilizar para fines energéticos. Muchos de esta biomasa residual, ¿verdad? Se van a generar en diferentes procesos, inclusive naturales. Y en la diapositiva ven que se pueden generar biomasas a nivel urbano, como es el caso de lo que estamos hablando el día de hoy, a nivel industrial, en ganadería, en actividades de ganadería, agropecuarias, forestales, agrícolas e inclusive biomasas acuosas que también las estamos de alguna manera incluyendo dentro de nuestra fracción orgánica objeto de interés, ¿no?
En sí, entonces, los dos procesos por excelencia para el tratamiento de residuos orgánicos, procesos biológicos, es la biodigestión anaeróbica y el compostaje, ¿no? Que les decía que son dos procesos que se integran muy bien, porque de hecho, posterior al proceso de biodigestión anaeróbica, vamos a necesitar compostar una de las fracciones que se genere. Ya vamos a ver un poco en qué consiste esto, ¿no? La biodigestión anaeróbica entonces es un tratamiento biológico porque ocurre por el mecanismo de degradación de un grupo de bacterias que se llaman arqueas, ¿verdad? En ausencia de oxígeno, por eso es anaeróbica. Y este grupo de bacterias o arqueas van a ser cuatro grupos principales, seis grupos principales que van a llevar a cabo cuatro procesos específicos, que son la hidrólisis, la cetonogénesis, la acidogénesis, acetonogénesis y la metanogénesis, que es el proceso a través del cual, ¿verdad? Finalmente vamos a obtener el metano, el preciado metano, que va a ser el constituyente principal del biogás, uno de los subproductos que se obtiene de este tratamiento. La biodigestión anaeróbica puede ser húmeda y seca. La más común o lo que escuchamos, la más popular es la biodigestión húmeda, así como en estos tanques cilíndricos como ven en la fotografía, ¿verdad? Cilíndricos de carga continua. Y un tipo de biodigestión que no es tan popular en la región de América Latina y el Caribe y en Argentina se ha tratado de implementar el sistema sin mucho éxito es la biodigestión seca, ¿no? Que si bien en Europa y en Asia se va muy bien con este tipo de biodigestión, pero tiene algunas complejidades y bueno, la digestión húmeda sigue siendo, digamos, la más popular. Sin embargo, la biodigestión seca puede ser muy útil para ciertos entornos en donde, ¿verdad? Tengamos residuos orgánicos con porcentajes de sólido elevados, ¿no? Que es lo contrario a lo que ocurre en la digestión húmeda, que preferimos residuos con altos contenidos de humedad, por encima del 60%, ¿no? Entonces, esto de alguna manera también va a determinar sí, la más apropiada es la húmeda o la seca, pero lo que quiero recalcar en este sentido es que siempre todo proyecto va a requerir de un análisis y un estudio de prefactibilidad, dependiendo del tipo de residuo o del mayor volumen de residuos que nosotros queramos aprovechar. Bueno, todo este proceso se da en un biodigestor y un biodigestor es un tanque en general, también puede ser una bolsa, ya vamos a ver los diferentes tipos de biodigestores que hay, que va como condición primordial es que tiene que ser un tanque hermético, ¿verdad? En el que van a ocurrir todas estas cuatro o seis etapas de la biodigestión, perdón, cuatro etapas de la biodigestión y a cargo de seis grupos diferentes de bacterias, ¿no? Hay un proceso que se suele hacer previo a cuando estamos diseñando la mezcla para los biodigestores, ¿verdad? La mezcla de diseño, que es la codigestión. Y la codigestión no es otra cosa que aprovechar, ¿verdad? Las diferentes propiedades que pueda haber en los residuos orgánicos, mezclarlos para generar una mayor potencialidad en lo que es la generación de biogás, que al fin y al cabo es uno de los principales objetivos del tratamiento. ¿Y por qué lo menciono como principal objetivo del tratamiento? Está demostrado en los procesos de biodigestión y en los proyectos de biodigestión anaeróbica que cuando no son conducentes a tratar el residuo, pero también sacar el valor u obtener el valor agregado de esos subproductos de valor que se obtienen del proceso, la biodigestión suele ser difícilmente calable como inversión económica. Entonces, para poder lograr que sea una inversión aceptable y que podamos obtener todos los beneficios, inclusive económicos, la mayor potencialidad es en buscar usos o valores agregados a sus diferentes subproductos. Entonces, a través del proceso de codigestión,
sabiendo cuáles son los diferentes materiales disponibles, lo que nosotros buscamos es eso, aprovechar las potencialidades, mejorar el equilibrio nutricional de esa mezcla, ¿verdad? Evitar las inhibiciones y aumentar la eficiencia energética y estabilidad del sistema. Entonces, por ejemplo, acá en el cuadro de abajo podemos ver que vamos a tener una fracción húmeda y una fracción seca. Esa fracción húmeda y fracción seca va a tener que estar en balance, va a tener que tener un correcto balance de carbono-nitrógeno, ¿verdad? Que van a ser los diferentes componentes que van a hacer que esa mezcla sea eficiente desde el punto de vista de producción del biogás. Y en esta tabla de la derecha podemos ver algunos tipos de residuos y, digamos, su potencialidad de generación de biogás en metros cúbicos por tonelada, ¿no? Como el estiércol de caballo, césped, residuos de cocina, y fíjense que, por ejemplo, el residuo de cocina y los residuos de algas tienen altas potencialidades en torno a esto, pero en particular los residuos de algas tienen que ser utilizados con mucho cuidado por la cantidad de sulfatos que pueden tener y pueden también inhibir el proceso. Dentro de los diferentes tipos de biodigestores, bueno, tenemos los húmedos, como les mencionaba, y el más común es son los tanques cilíndricos de mezcla completa, en donde hay una carga continua de esa biomasa que vamos a estar utilizando, de esos residuos, y normalmente en el proceso mismo de biodigestión vamos a tener un elemento que se llama inóculo. El inóculo es lo que va a permitir, ¿verdad? Que las bacterias obtengan todas las cualidades que se necesita en ese sustrato para poder hacer el proceso de degradación. Y normalmente estos inóculos se hacen a partir de estiércoles de cerdo o de vaca, que suelen ser muy buenos. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los clubes de campo que podemos tener en los clubes hípicos, los residuos de estiércoles o los estiércoles de caballo, hay muchos estudios que indican que el estiércol de caballo también es muy bueno para poder arrancar o poner en marcha un proceso de biodigestión anaeróbica. Y a través de esto, entonces, ¿qué hacemos? Con este inóculo lo que hacemos es garantizar la población bacteriana suficiente para el proceso de degradación, y normalmente va a haber una recirculación de este inóculo, ¿verdad? O del digestato que se va a generar como lixiviado del proceso de biodigestión, ¿verdad? De manera de nosotros garantizar esa población bacteriana. No lo he mencionado, pero el biogás se genera como producto de la respiración bacteriana, y el digestato se genera como producto de la digestión de las bacterias a través de la conversión o transformación de la materia orgánica, ¿no? Acá les presento algunos tipos de biodigestores húmedos que son bastante comunes para lo que serían pequeñas y medianas escalas. Sabemos que vamos a tener biodigestores de grandes escalas, como los que hay en ciertas zonas de la Argentina, hacia el centro, como por ejemplo en Córdoba o Santa Fe, en San Luis, ¿verdad? Que se están, y Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, que se están erigiendo como zonas con mucha potencialidad para biodigestores de gran escala. Pero para el caso de los clubes de campo, dependiendo de los volúmenes de residuos que estemos hablando, vamos a estar optando tal vez por grandes escalas, por medianas escalas, o dependiendo del tipo de proyecto que nos planteemos, podemos tener varios digestores de pequeñas escalas individuales, sumado a un biodigestor, por ejemplo, comunitario, ¿no? Con diferentes usos. Uno, por supuesto, van a optar a tratar todo lo que se genera en los hogares, y el comunitario va a estar más tendiente a tratar todos los residuos de las diversas actividades que se den en el entorno de estos lugares, ¿no? Así tenemos entonces biodigestores de tipo chino, de tipo hindú, soterrados o semisoterrados, los tipo bolsa, que son bastante famosos, como que son biodigestores tipo tubulares, y son muy utilizados en comunidades rurales para actividades ganaderas o agrícolas, pero también con muchos problemas que se generan. Sin embargo, cabe recalcar
que todos estos tipos de biodigestores y la tecnología como tal es una tecnología muy buena, pero todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos, sobre todo en los ámbitos de valorización, no es solamente la tecnología lo que tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar en el contexto donde se está generando, cuáles son los comportamientos de las personas que van a estar no solamente trabajando a nivel de operación, también los ciudadanos que van a estar generando los residuos, cuáles son sus comportamientos, cuáles son las posibilidades de inversión y todo un contexto que es lo que va a posibilitar que un proyecto efectivamente sea eficiente y sea desde el punto de vista de inversión económica redituable, ¿no? Por eso es tan importante evaluar cada proyecto en particular, en cada contexto particular, porque no podemos asegurar el éxito si no lo hacemos de esta manera, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque anteriormente les mencionaba que la biodigestión seca puede ser, es más popular en países de Asia y de Europa, no así para los países de la región de América Latina y el Caribe, en donde básicamente se ha instalado más la biodigestión húmeda y no necesariamente, ¿verdad? Para un proyecto o un contexto en particular no vaya a ser provechosa. Al contrario, puede ser muy provechosa. Hay un caso que no sé si se los coloqué dentro de los links de casos exitosos del uso de estos tipos de biodigestores como un piloto que se está implementando en Colombia para el jardín botánico. Asociado a lo que es tres municipios, uno de ellos es muy famoso porque tiene una larga data de separación en origen y muy buenas estrategias para el manejo de residuos, ¿no? Esto, y también les voy a mostrar un caso argentino que ya data de algunos años, pero que hoy en día sigue funcionando. No es en base a biodigestión seca, es en base a biodigestión húmeda, pero son casos clásicos de éxito, ¿verdad? Que dependen totalmente de un contexto. Entonces la biodigestión seca tiene algunas desventajas con respecto a lo que sería la biodigestión húmeda, sobre todo en cuestiones operativas, ¿verdad? Normalmente los biodigestores secos también se les denomina como digestores de carga, a diferencia de los que mostré anteriormente, que pueden tener una carga continua. Estos normalmente se cargan por etapas, entonces el proceso se da diferente. Acá se carga el biodigestor, una vez que se da todo el proceso, ¿verdad? Se saca el material que fue digestado y una de las características principales por las cuales este tratamiento a través de biodigestión seca puede ser eficiente es cuando, por ejemplo, necesitamos regular la producción de los digestatos o los digeridos, que es un gran problema en la biodigestión húmeda, porque básicamente la misma cantidad que ingresa de residuo a ser tratado sale como líquido. Y esos líquidos generan grandes volúmenes que hoy en día, que siempre pueden representar un problema, porque aun cuando planteemos su uso como biofertilizante, tenemos que pensar en las veces que podemos aplicar ese biofertilizante con respecto a la cantidad que vamos a estar generando. En todo proceso de tratamiento, cuando tenemos grandes cantidades de líquidos, los volúmenes hace que su tratamiento o su destino final sea costoso, bien sea que lo queramos disponer como un agua residual que tengamos que tratar o que lo queramos transportar para otros tipos de uso porque estemos, por ejemplo, inmersos en una zona de producción agrícola, que sería, digamos, una estrategia positiva poder aprovecharlo de esa manera, ¿no? Entonces, como les he mencionado desde el principio, vamos a obtener un biogás a través de este proceso de biodigestión anaeróbica y ese biogás va a tener ciertas características. En general, va a tener un mayor, entre un 40 y un 60%, y dependiendo de la mezcla que nosotros diseñemos, hasta un 70% de metano, va a tener otro porcentaje importante como un 20% de dióxido de carbono, y va a tener otros gases como nitrógeno, oxígeno y sulfuro de hidrógeno, que son
principalmente el sulfuro de hidrógeno, es indeseable para los usos posteriores que ya vamos a ver. Si el planteo del el uso del biogás es como para fines energéticos, ¿verdad? Digamos, las condiciones que tiene que tener este biogás, bueno, simplemente lo filtramos a través de diferentes filtros. Uno de esos filtros puede ser, por ejemplo, carbón activo y se conduce a un generador de electricidad y nosotros podemos generar energía, ¿verdad? Después, si nosotros queremos hacer otros usos, por ejemplo, como el caso de gas para ser utilizado en cocina o combustibles, ¿verdad? Como un biocombustible, necesitamos hacer pasar el biogás por un proceso de purificación para eliminar principalmente lo que es la cantidad de humedad que tiene, ¿verdad? Dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, entre otros, y eso lo va a condicionar y vamos a obtener un subproducto que se llama biometano. Este biometano es equivalente a lo que es el gas natural y puede tener estos dos usos. Puede ser utilizado en cocina, puede ser utilizado como combustible. Básicamente, en la forma como se genera el biogás, entonces va a poder ser generado directamente energía, haciéndolo pasar por un generador de electricidad, pero también lo podemos aprovechar en forma de calor. En procesos a gran escala, este calor se aprovecha para calefaccionar el mismo sistema. En procesos de mediana escala podemos utilizar este mismo calor también para calefaccionar y si no es posible por temas tecnológicos y de inversión, entonces, bueno, podemos hacer uso, por ejemplo, de calefones solares, ¿no? Que es una opción. El biogás va a tener un rendimiento en función de lo que es las toneladas de residuos que vamos a estar generando. Entonces, sí, por eso yo les traigo esta tablita para que tengan una idea de cuáles son los rendimientos estimados del biogás y cuánto podemos obtener en metro cúbico por tonelada de residuo tratado, ¿no? Y en sus diferentes tipologías que vamos a tener como oferta de residuos dentro de estos lugares, ¿no? Como residuos de cocina, el césped. Acá volvemos nuevamente a ver que por ejemplo, los residuos de cocina son muy positivos, las algas, algunos tipos de residuos de alimentos, pero también los estiércoles van a tener, digamos, un buen papel en lo que es la generación del metano, ¿no? Y las diferentes energías generadas en kilowatt hora en función de las toneladas de residuos tratados, que esto es fundamental y lo vamos a resumir un poco en esta tablita que es muy útil. Entonces, ahí podemos ver el aprovechamiento que podemos hacer de un metro cúbico de biogás, que es equivalente a hacer funcionar, por ejemplo, una heladera durante 10 horas, mantener un termotanque funcionando durante 3 horas, cocinar 3 comidas para una familia de 4 personas, funcionar como pantalla infrarroja de 3.000 calorías durante 3 horas, generar 6,25 kilowatts de energía. Puede funcionar, hacer funcionar un motor de un HP durante 2 horas si queremos utilizar tanto motores de generación o para convertirlos a calor y hacer funcionar lámparas por 12 horas. Entonces, puede ser muy útil su uso posterior en, por ejemplo, iluminación de áreas comunes, calefacción de piscinas, y eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Los costos estimados, eh, esto también, repito, son costos que traigo y que son en funciones de algunas experiencias en particular. Es importantísimo al momento de pensar en un proyecto hacer el cálculo fino de la inversión estimada, porque suelen ser inversiones elevadas y es una de las desventajas que puede tener consigo la biodigestión anaeróbica, ¿no? Además de necesitar un personal para el manejo de todo esto, sin embargo, se han desarrollado sistemas de biodigestión en donde todo ese componente técnico necesario en un operador se puede transmitir a través de capacitaciones, por ejemplo, en donde va a tener en cuenta cómo va a cargar el biodigestor, qué precauciones tiene que tener y cuáles son algunos parámetros de seguimiento de manera de hacer exitoso el proceso.
Entonces así podemos ver que una pequeña escala, ¿verdad? Va a tener este rango de precios entre 7.000 y 15.000, dependiendo de lo que estemos planteando, y son los que llamamos biodigestores de bajo costo o los tipo bolsa o de flujo laminar, que en donde vamos a darnos cuenta que si bien estos tienen la potencialidad de ser colocados por temas, no necesitan tanto espacio, su instalación es relativamente fácil y son muy famosos o muy populares en zonas rurales agrícolas. También van a tener algunos problemas asociados al mantenimiento si no se siguen algunos parámetros como evitar el paso de, de ciertos materiales, como les mencionaba anteriormente. Y la mediana escala, que va a estar en este rango de precios entre 25 y 70.000 dólares de inversión, ¿verdad? Aquí con estos costos de amortización, pero esto, las medianas escalas van a requerir otro tipo de obras, ¿verdad? Una mayor escala en obras civiles y una mayor automatización de los procesos, de manera de mantener controlado todo el proceso de biodigestión, ¿no? Dentro de esos diferentes usos prácticos, bueno, ya les mencionaba un poco la calefacción de piletas, suministro de energía para áreas comunes, también calefacción de viviendas, que acá en lo que les podemos compartir estas diapositivas y pueden entrar a ver las diferentes experiencias. Y también el uso de digestatos en espacios verdes, canchas deportivas, jardines y hacer esta sustitución de fertilizantes químicos tradicionales por biofertilizantes con un alto valor agregado en este sentido. Les comentaba que les traía una experiencia en particular y me gustaría que vean este video porque acá, esta es la municipalidad de Cerrito, en Entre Ríos. Cerrito se caracteriza por tener 3 sistemas de biodigestión instalados de larga data. La persona que van a ver el videíto, que lo voy a pasar rápidamente, es el profesor Eduardo Gropelli, que en su momento fue un visionario de los sistemas de biodigestión, y estos biodigestores se han mantenido operativos desde su fecha de instalación, que si mal no estoy, fueron hace 15 años, de 15 a 20 años, ¿no? Y hay otra municipalidad, que es la municipalidad de Crespo, en donde el proyecto no está culminado, pero estos biodigestores básicamente son operados por la misma comunidad. Entonces, son ejemplos de biodigestores en donde el costo de inversión no fue tan alto, ¿verdad? 2 de ellos son operados por la comunidad, este porque está inserto en una de las comunidades y este que dice planta de biogás 2, básicamente lo alimentan las maestras de la escuela que está al lado y unas cuantas viviendas que están cercanas. Acá es el mismo caso. Y acá que estoy en la foto con todo el personal del municipio y de la provincia de Entre Ríos, es el que está en el sitio de disposición, en el vertedero, ¿no? Y son biodigestores que han resultado muy positivos en la operación. Yo no sé si voy a poder activar el video desde acá, pero sí, ya lo tengo preparado por acá, así que se los muestro. Mm. ¿Se escucha? No, Mm. ¿No se escucha todavía? no se escucha. Ajá, vamos a ver si dejo de compartir y vuelvo a compartir. Me disculpan. Y ya estamos por terminar. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Se ve el video. Se ve el video, sí. Se ve el video, pero sin sonido. Sí, Cada uno de los vecinos ahí sí. clasifica Sigue Ahí sin sí. escucharse. en orgánicos e inorgánicos en su domicilio y nosotros hacemos recolección de orgánicos días lunes, miércoles y sábados e inorgánicos. Escucharse.
Sí, se Bueno, cortó. Capaz que después nos lo podés compartir, ¿no? sí, Claro. después se los puedo compartir porque está muy bueno, pero si en algún momento lo llegaron a escuchar. Igual está en YouTube, ¿sí? Algo se escuchó, pero No, yo bueno, se los son comparto, Municipalidad de Crespo y de Cerrito. ese rito específicamente la municipalidad, van que comparto nuevamente la pantalla para terminar la presentación. Perdón la interrupción, pero bueno, me interesaba mucho que vieran el video porque es un caso en la Argentina, de hecho, el único a nivel municipal que tiene este tipo de sistemas, que si bien no son muy automatizados, ¿se ve bien la presentación ahora? Sí. Perfecto. Tiene un muy bajo nivel de automatización. De hecho, la agitación es manual, lo hace la misma comunidad. Se presta para comunidades pequeñas, evidentemente. En algunos casos tienen, por el que está colocado, por supuesto, el que está puesto en el vertedero, sí tiene a sus operadores, pero los otros dos los operan las mismas comunidades en apoyo con un operador que tienen en la municipalidad, ¿no? Entonces, bueno, son ejemplos de lugares en la Argentina que se pudieron instalar este tipo de sistemas gracias a que tienen en su comportamiento de larga data de separación en origen. Y esto es bien importante porque para el proceso de biodigestión necesitamos una separación fina para no inhibir y no generar problemas en el proceso, ¿no? Estos también son algunos ejemplos de aplicaciones en biogás. Lo vi recientemente y me contentó mucho porque es un piloto, es con estiércoles de animales que de alguna manera las mayores eficiencias en los procesos de biodigestión se pueden encontrar cuando utilizamos purines de cerdo o estiércoles de vaca, mezclados inclusive con otros tipos de materiales como ciertos cultivos energéticos como para aprovechar esa potencialidad en la generación del biogás, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay otros ejemplos en el mundo en donde han instalado sistemas de biodigestión comunitarios y sirven, por ejemplo, para uso en cocina o ya esto que es, por ejemplo, un parque acuático en donde las piscinas están totalmente climatizadas a partir del biogás que se genera del proceso de tratamiento de los residuos, ¿no? Y por acá les dejo una experiencia o algo que está muy en boga, que es el tema de los bonos de carbono. Y me pareció muy interesante traérselos acá, porque estos son bonos de carbono aplicados o créditos de carbono aplicados a pequeñas comunidades, ¿no? Evidentemente, para poder aplicar este tipo de experiencias o poder optar a este tipo de experiencias, se requiere tener un volumen importante de biodigestores, pero estamos de acuerdo también en que podemos tener áreas o zonas en donde el volumen de viviendas se pueda prestar para generar un volumen importante de emisiones evitadas a través del número de biodigestores que están instalados como procesos de tratamiento. Así que por ahí les dejo el link como para que entren y vean experiencias. Hay una en China y hay otra en África, si no estoy mal, de pequeñas comunidades que han optado a estos sistemas de créditos de carbono, ¿no? Y por último, lecciones aprendidas, qué hacer y qué evitar en torno a este tipo de proyectos, ¿no? Queda claro que vamos a tener diferentes tipos de tratamientos para los residuos orgánicos y no todas las tecnologías van a ser la mejor tecnología adaptada al contexto. Entonces, los mayores fracasos en los procesos de biodigestión han estado, acordemos también que la biodigestión anaeróbica, si bien ha tenido un repunte en los últimos años, también hay muchas experiencias negativas. Y las experiencias negativas se deben a que no se observan y no se analizan el lado B de la biodigestión anaeróbica. Lo primero, no todos los residuos son aplicables para ser utilizados en biodigestión anaeróbica. Se necesita instalar cambios de comportamiento, ¿verdad? Para tener residuos separados en origen. El diseño 100% tiene que estar adaptado al tipo de residuo y no necesariamente es el que es más popular.
hay muchos tipos de tecnologías que podemos aplicar y que pueden ser tecnologías migradas de tecnologías extranjeras a tecnologías locales, ¿verdad? Eh, Promover la codigestión como, digamos, una estrategia que tenemos a la mano para poder aprovechar la potencialidad de las mezclas de los residuos, ¿verdad? Planificar los diversos usos del biogás, no quedarnos con la biodigestión anaeróbica como un sistema de tratamiento de residuos, porque ya les mencionaba que no funciona desde el punto de vista económico si solamente queremos tratar residuos. Tenemos que aprovechar la potencialidad de sus subproductos. Valorar el digestato como fertilizante, uno de esos valores agregados. Incluir estrategias de comunicación vecinal en donde logremos, evidentemente, cambios de comportamiento, ¿verdad? Y mirar desde el punto de vista de percepción los beneficios que puede tener trabajar o manejar la gestión de residuos desde el punto de vista de responsabilidad y valorización. Y siempre explorar opciones y asesorarse bien. Buscar personas capacitadas, ¿verdad? En donde podamos obtener información veraz, o sea, no dejarnos llevar por la emoción de un tipo de tratamiento, ver cuáles son sus ventajas y desventajas y si es aplicable a nuestro contexto. Básicamente esta es mi presentación. Les agradezco que me hayan estado escuchando. Abierta si tienen alguna duda o pregunta, por supuesto. ¿Qué tal, Patricia? Muchas gracias por la información brindada, ¿no? Yo tenía dos consultas. Una era la inversión, pero ya lo manifestaste en uno de tus graphs para tenerlo en cuenta para un presupuesto anual. Y la otra consulta es, ¿qué tiempo de implementación desde el día 1 hasta que esto empieza a funcionar necesita una urbanización eh, para ponerlo en marcha? Y en ese periodo, ¿qué tipo de trabajo en personas necesito? Ok, lo de la inversión es súper importante y bueno, sí, evidentemente lo aclaré durante la presentación porque para saber realmente la inversión que vas a hacer, lo primero que hay que hacer es ver efectivamente qué tipos de residuos, la cantidad de residuos de cada uno y cuál es la tecnología que más se puede adaptar a tu contexto. ¿Qué es lo que quieres Correcto. instalar y digamos, cuál es la tecnología que puedes tener más a la mano para esto, ¿no? Si Bien. hablamos, por ejemplo, de biodigestores tipo bolsa, que hoy en día también hay un repunte de este tipo de biodigestión, que ya se ha demostrado que tiene algunos problemas, pero si te buscas un adecuado soporte técnico y una formación del personal que va a estar trabajando en esto, puedes tener casos de éxito en torno a este tipo de biodigestores y básicamente va a depender. Por ejemplo, te hablo de los de bajo costo, ¿verdad? Porque esos son, digamos, los que en cuanto a inversión son los más económicos. En este tipo de biodigestores, por ejemplo, como tecnología, la obra civil es mínima, entonces el tiempo de implementación es mucho más corto. Pero toma en cuenta que el tiempo de implementación o al tiempo de implementación tenés que sumar el diagnóstico, ¿verdad? Tenés que tener bien claro las características del residuo que vas a estar generando y no sirve con suponer que como es un residuo, una FORSU o restos de alimentos de RCU, nosotros vamos a estimar cuánto es su caracterización. Esto tiene que ser parte de un estudio serio, es la parte inicial de todo proceso o proyecto, y eso es lo que determina el resto. Y Claro, lo otro es la médula del proyecto. lo primero es saber la característica del residuo en cuanto a calidad y cantidad. Después el espacio que podés tener disponible, cuál es la logística que vas a implementar en función de las actividades que puedas tener, si son solamente viviendas, cuáles son las actividades recreativas o adicionales que se dan en el lugar. ¿Cuáles son las logísticas? Porque a lo mejor tenés que pensar en un traslado de residuos. Ahí todo eso vas a ir sumando a los costos de inversión, pero también a Claro. los costos de operación y mantenimiento.
Ahora Que no es un después, dato, ese no es no, un dato menor, porque tener un equipo de no, trabajo que se dedique a eso, como los tenemos en las plantas de tratamiento cloacales, imagínate que las plantas de tratamiento tienen hasta un laboratorio propio con personal que se dedica H24 a eso, entonces para nosotros como desarrollistas tiene un valor agregado que lo tenemos que tener en un presupuesto, porque si tal no después cual. cuando lo volcás al barrio, al directorio, empiezan a decir, bueno, a ver, ¿este gasto de qué es? Ah, no, esto es por residuos. No, no, sacalo. Entonces hay que ser cuidadoso con eso, ¿no? Sí, muy cuidadoso con eso y también, por ejemplo, desde la Subsecretaría de Ambiente tuvimos la experiencia con el biodigestor que se instaló en Escobar, en el mercado de Escobar, que digamos es un biodigestor, que lo mostré, en varias de las fotos está el biodigestor, es un biodigestor de pequeña escala, pero que tiene toda la tecnología de un biodigestor de gran escala, ¿no? Con algunas Claro, salvedades. Pero ahí resulta fundamental el tema de la operación, resulta fundamental qué vas a hacer después, por ejemplo, con el digestato, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a gestionar? Porque claro. eh, básicamente ahí se está generando como un agua residual y no se está aprovechando la potencialidad que puede tener inmerso en un cordón frutihortícola como en el de Escobar, en donde puede tener un ejemplo perfecto de economía circular en lo que es su aplicación una vez generado y más en el ámbito de un mercado. Y lo otro que no es menor, aparte de todo lo que serían los retornos de inversión, es realmente ver cuáles son los ahorros que vas a estar teniendo en Claro. función de los usos propuestos, ¿no? Y si esos ahorros valen la pena la inversión y valen la pena la operación y el mantenimiento, que Seguro, seguro. en vista, se van a tener que contemplar estos factores. Esos son No, no, claves para el éxito. lo tenés que tener contemplado porque si no en la presentación de un presupuesto anual, bueno, te lo pueden bochar y queda fuera el proyecto, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y pueden haber también muchos modelos, así como hay muchos modelos de gestión de los residuos, inclusive a nivel municipal, pueden haber muchos modelos que se apliquen a estos lugares, que Claro. sean la misma administración, ¿verdad?, de los lugares que se encargue de todo esto, de contratación de personal, capacitación, o lo pongas en mano de un tercero, ¿no? Con todo lo que eso también puede conllevar de costos asociados, ¿no? Claro. Y evaluar toda la cadena, toda la inversión, todo lo que es asociado a costos de operación y mantenimiento y cuáles son esos ahorros más allá de los beneficios ambientales, porque evidentemente tiene beneficios ambientales, ¿no? Pero Obvio, sí, por supuesto. más allá del beneficio ambiental, tiene algo que es muy importante de insertar en lo que es el comportamiento, y es saber que como generadores de un residuo, sobre todo si generamos cantidades importantes, tenemos que ser responsables de lo que estamos generando. Y en la medida que el comportamiento individual cambie, ¿verdad? El comportamiento comunitario también va a poder migrar a otros sistemas más eficientes, ¿no? No, y Eh, fundamentalmente cuando vienen los organismos a controlarte y ven que vos trabajás en esto, es como que le estás haciendo un mimo al medio ambiente, que sí, me parece muy bien, entonces ya te ven con otros ojos, ¿viste? En vez de tomar el sí. café frío, lo toman caliente. Sí, Es tal así, cual bueno, cambia totalmente la percepción, inclusive de las mismas personas que están dentro de estas comunidades, porque obvio, sí. ven todo el valor agregado, ¿no? Esto sí tiene connotaciones muy positivas, pero tenemos que estar preparados para ver o para atajar las que no son tan positivas o las desventajas, de manera que los casos puedan replicarse como casos exitosos, porque hay muchos pilotos que no han llegado a tener éxito porque no se toman en cuenta todos estos factores, y una de las cuestiones bien fundamentales que tiene la gestión de residuos es que tiene muchas dimensiones. No depende solamente de una tecnología, porque las tecnologías son buenas todas. Las Claro. tecnologías fueron creadas y son aplicables en muchos ámbitos, pero hay que tener en cuenta muchas otras cuestiones para que efectivamente puedan ser exitosas. Gracias por mi parte, Patricia, muy amable. No, no.
Gracias a vos por la Bueno, ahí consulta. está, Luis, sí. No Está se escucha, muteado. Luis. Está muteado, Luis, ¿eh? No, el micrófono tuyo. Ahí está, ahí Ahora está, sí, ahora ahora sí. sí. Sí, sí. Disculpas. Hay algo que me interesaba y no he escuchado que tiene que ver con algunas cuestiones técnicas. El gas que se produce, este biogás, seguramente no es metano, o por lo menos no en su totalidad. Seguramente debe tener algunos otros componentes que pueden ser corrosivos o tóxicos, me imagino, como sulfuro de hidrógeno y demás. Sí. A ver, hay que tener en cuenta, supongo, algún sistema de filtrado, algún monitoreo, algún sistema de liberación. ¿Cómo es todo? O sea, a ver, ¿cómo es el aprovechamiento de este gas generado, ¿no? ¿Y qué sistemas tenemos para evitar o minimizar lo que es los efectos corrosivos en los sistemas que se vayan a alimentar? Y también, ¿no? ¿Qué presión de gas se genera? Porque si es un sistema de alimentación continua, es un sistema abierto, ¿sí? Así que me imagino que la presión de gas que se genere no debe ser muy importante. Bueno, en principio sí, con la generación del biogás vas a tener consigo la generación de otros gases que no van a ser tan positivos, ¿no? Como el sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, que es bien importante que vos lo depures del sistema, porque si no lo depuras del sistema, todos los equipos, por ejemplo, que utilices posterior tanto el sistema de evacuación, que todo sistema de biodigestión anaeróbica que genere biogás tiene que tener una antorcha como para sistema de seguridad en inicio. Y a veces estas antorchas básicamente lo que las utilizan es para quemar el biogás porque no tiene un aprovechamiento. Desde luego, si bien forma parte de una de las instalaciones que tienes que tener, ¿verdad? La idea es que vos puedas aprovechar a pleno ese biogás. Después, dentro de los mismos tanques, por ejemplo, donde se está generando donde se está evacuando el digestato, ¿verdad? El digestato, normalmente estos tanques tienen que estar cerrados y cuando no están cerrados, sí, durante el desagote, desde el tanque donde se da el proceso, ¿verdad? Todo el tanque de digestión hacia el desagote, hacia el tanque donde se va a estar recepcionando todo lo que son los digestatos, también puede haber la emanación de algunos gases. En los sistemas de grandes escalas también hay recuperación de estos gases, pero en los sistemas de pequeñas y medianas escalas a veces no hay esta recuperación de gases y estos son gases que se emiten, ¿verdad? Y básicamente tenés también allí una generación de biogás que se pierde, ¿no? De alguna manera. A través del sistema de antorcha, entonces vos quemas ese biogás y le eliminas el potencial tóxico que puede tener el biogás en torno a lo que es el metano, ¿no? Que tiene un potencial tóxico interesante. Y en cuanto a los sistemas de purificación, normalmente para lo que es generación de energía, sí, creo, no lo mencioné porque si no, no lo estarías preguntando. Podés utilizar filtros, por ejemplo, de carbón activo, en donde haces pasar la línea de biogás antes de entrada al generador de electricidad, ¿no? Si no se filtra el sulfuro de hidrógeno, básicamente ahí lo que va a ocurrir es que se van a dañar todos los sistemas y esa experiencia también la tuvimos en el biodigestor de Escobar. El generador funcionó unos pocos meses porque no hubo básicamente un seguimiento en torno a los cuidados que tenía que haber para la filtración del biogás. Ya. Después, si el planteamiento es la transformación del biogás a biometano, entonces ya ahí vamos a tener sistemas de purificación más avanzados porque vas a requerir, ¿verdad?, estándares más altos de purificación para eliminar estos gases que mencionaba, el sulfuro de hidrógeno,
dióxido de carbono, humedad principalmente, porque recordemos que el biometano es un equivalente al gas natural y lo podemos utilizar bien como un biocombustible, y por eso se habla mucho de poder cortar el gas natural con biometano, ¿no? Para otros usos como usos en transporte Claro. o sí, como los usos equivalentes al de gas natural. Claro. Y en esos costos que vos mencionabas, que por supuesto son aproximados, ¿no? ¿Están tenidos en cuenta todos estos sistemas de purificación, de separación? Y Mm. ahora que decís el tema de liberación al ambiente, incluso de alguna antorcha de quemado, eh, me imagino los alcances legales, vos que estás relacionado con el Ministerio de Ambiente de la provincia, ¿hay que tramitar un lega también para este tipo de equipos en el caso que se instale en algún club de campo? Mira, la verdad, si te digo que sí, te miento, pero supongo que sí hay controles que vas a tener que tener porque van a, digamos, en la experiencia que tengo en el biodigestor de Escobar, ¿verdad? No hay muchos controles que se diga. Ahí en el biodigestor a veces su funcionamiento era muy bueno, otras veces no. Básicamente ahí está respondiendo Ana que sí Ujú. hay que tener un lega porque es Ah, una emisión de fuente fija. Este, pero, por ejemplo, te hablo por la experiencia que tuve con el biodigestor de Escobar. No habían, por lo menos en el tiempo que yo estuve asistiendo por el proyecto que estaba, no se recibió nunca ningún tipo de inspección, ¿no? Sí se quemaba el biogás en la antorcha. También en ciertos momentos llegabas al mercado y te podía dar el mm, olor del desagote del tanque de biodigestión al ah, tanque de digestatos, de ah, almacenamiento de ah, digestatos. Así que, está bien. y no están contemplados en los costos que yo mostré, no está contemplado todo lo que es la purificación, tratamiento para biogás, no está contemplado. Es solamente lo que es el reactor como tal y en el caso de los biodigestores tipo bolsa, la obra civil puede estar incluida allí, que es Claro, mínima. Ujú. claro. Está bien, no, no, porque me imagino el lega no es un trámite ni sencillo ni corto, ¿no? Y a ver, por más que no haya inspecciones, es un requisito legal que se debe cumplir como cualquier otro requisito legal que alcance todos estos sistemas que pueden tener emisiones. No, no, ahí escuchando todo esto, bueno, por ahí el panorama es un poco más complejo, ¿no? Requiere bastante estudio, en verdad. Ahí está comentando Ana que no hay inspecciones a los mercados, pero sí seguro a los clubes van a tener inspecciones. Y sí, sí, sí. Sí. A ver, que no haya inspección no quiere decir que no se tengan que cumplir los requisitos Claro, legales, eso por es supuesto. importantísimo, totalmente, totalmente, pero bueno, ten en cuenta y todas estas preguntas me encantan y agradezco las preguntas porque ponen un poco el estado de situación de cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? También desde el punto de vista legal, más allá de la inversión, Claro. que recalco mucho que tiene que ser evaluada dentro del mismo contexto en donde se está planteando el proyecto. Pero también los requisitos legales van a conllevar tiempo y dinero. Y eso también entra dentro de los Ujú, costos asociados a un proyecto claro, de esta envergadura, ¿no? claro. Y se puede, hablando de costo, ¿no? Me surgió ahora el tema. ¿Se puede generar alguna participación en bonos verdes, en bonos de carbón, algo que ayude a paliar el costo de la implementación de todos estos sistemas para los clubes de campo? Mira, experiencias en la Argentina yo no conozco y no soy experta en el tema de bonos de carbono, ¿no? Ahí sí los invito a las jornadas que van a haber de biogás y biometano, porque ahí sí van a haber un conjunto de expertos en las diferentes temáticas en donde estas preguntas se pueden hacer. No hay experiencias en la Argentina, pero lo que sí te puedo decir de la situación de la Argentina en torno a los bonos de carbono es el ámbito o su marco legal, que no existe,
También para este tipo de proyectos, como sería el caso de un club de campo o una urbanización especial, normalmente, y lo sé porque he tenido como me han llegado estas informaciones de los municipios, cuando los municipios quieren optar a estos mecanismos para obtener beneficios, los costos asociados a lo que son las certificaciones y todo el proceso que conlleva para que ellos lo puedan hacer son bastante costosos, ¿no? Y no generan en lo común los volúmenes necesarios como para poder obtener a estos beneficios. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistemas, y ahí está bueno, y les voy a compartir también la presentación para que puedan entrar al link, una de las, por ejemplo, estableciendo supuestos, ¿verdad? Una urbanización especial con 50 viviendas, estuve más o menos indagando que al menos 20 viviendas de las 50 tenía que tener sistemas de biodigestión, un poco asociado al caso que les puse allí en China. Y existía, aparte de 20 biodigestores individuales que trataban los residuos de las 50 viviendas, un biodigestor comunitario para el resto de las actividades complementarias. Entonces, a través de esas cantidades de tratamiento, también asociados a unos volúmenes, por supuesto, ¿no? De esas 50 viviendas, podías optar a la reducción de emisiones mínimas que requieres para poder pensar en un tipo de opción a un certificado de bono de carbono, ¿no? Entonces esto también es bien interesante. Yo se los menciono como opciones que puedan haber, pero desde luego estos mecanismos, yo la verdad no conozco que haya un caso como este en la Argentina, ¿no? Pero está muy interesante ver cómo se acciona y hay casos de éxito también que los he escuchado a nivel de comunidades rurales, pequeñas comunidades rurales que han logrado hacer estas certificaciones, ¿verdad? Este, mm, pero sé que no es un proceso fácil. En el sentido de que los requisitos, inclusive para grandes plantas de biodigestión, son muchísimos y cuesta también, tiene un costo de inversión importante. Bien, bárbaro, Patricia. Patricia. Perdón. Excelente, muchas gracias, ¿eh? No, gracias por No, las preguntas, Luis. en algún momento Paula había levantado la mano. No sé si Paula querés hacer una pregunta o ¿Qué por tal? ahí ya Buenas se tardes. comentó el tema. Hola, Paula. Sí, era un poco lo que preguntaron con respecto a cómo es la implementación del metano que produce la planta de biogás posteriormente en las instalaciones del barrio. Sí, en cuanto a la implementación del biogás, tienen que tener todo un sistema de instalación que después se conecta a los sistemas, por ejemplo, de iluminación. En el caso del mercado de Escobar, tiene, aparte del generador de energía, ellos lo utilizaban para la iluminación de áreas externas e internas. Es un biodigestor que tiene una capacidad máxima de 4 toneladas de residuo de procesamiento día. Ellos nunca llegaron a procesar 4 toneladas, llegaron a un tope máximo de 1,5 toneladas. Y con todo y eso lograban iluminar a través del sistema de 8 a 12 horas en horas de la noche. Por supuesto, el sistema daba para mucho más y para responder concretamente a tu pregunta, sí, necesitas contemplar las instalaciones. De hecho, no sé si dentro de los links que también les coloqué, hay lámparas especiales ya para ser utilizadas directamente con la energía generada del biogás para viviendas, ¿no? Cuando tienes un biodigestor individual. Las estuve viendo y me parecieron bastante particulares, ¿no? Es decir, que para poder, digamos, cerrar el círculo, no solamente habría que instalar el biodigestor, sino también la purificación del metano y la instalación de la... Tal cual, conforme el uso propuesto posterior para el biogás o el biometano, que son dos procesos diferentes, porque tal cual como sale del biodigestor es biogás.
pasa por un proceso de filtrado o purificación, le eliminas el sulfuro de hidrógeno y lo puedes meter en un generador para energía o calor, o lo puedes utilizar inclusive para recirculación o sustentar la calefacción del sistema, que también es importante cuando tenemos estacionalidad, dependiendo del tipo de digestor, ¿no? Porque pensemos que tenemos que dar condiciones a las bacterias, a las arqueas, y esas condiciones son temperatura, pH, ¿verdad? Su alimento, que es la materia orgánica que van a estar degradando, más inóculo para garantizar ese inóculo constante que se logra también a través de la recirculación del digerido, para garantizar que ellas van a estar óptimas para el proceso. Cuando hay frío, por ejemplo, y los sistemas de biodigestión no están calefaccionados, eso conduce, a veces el proceso se ralentiza. Entonces la generación de biogás es menor. Entonces ahí vas a tener una reducción en el uso que estás proponiendo. Entonces todo esto es una cadena. Tal cual como se genera el biogás, lo purificas, puede ir a un sistema de generación de energía y le haces aún un sistema de purificación para llevarlo a biometano si el uso propuesto es combustible o cocina, ¿no? O el equivalente a los usos que podemos usar con gas natural. Entonces Perfecto. sí, no es solo una instalación. Y ahí te sumo algo más. Te puedo sumar la instalación que podés tener, el tanque, por ejemplo, de recepción del digerido, ¿verdad? El digerido, dependiendo del tipo de biodigestión. Si es una biodigestión seca, el digerido va a ser sólido, básicamente, con un 20% de humedad. Si es una digestión húmeda, como la que comúnmente se realiza, vas a tener un digerido con un 95% que va a ser puro líquido. A veces se separan las fracciones, ¿verdad? Y entonces para esto necesitas un separador de digerido, porque si lo vas a usar, por ejemplo, para regar por sistemas de aspersión, si no filtras o si no haces la separación, el sólido del digerido va a tapar los sistemas de riego. Entonces, digamos, es una cadena a tener en cuenta también en función de los usos y aprovechamientos propuestos posteriores al sistema de biodigestión. Perfecto. Muchas Gracias, gracias. Paula. No, gracias a vos. Bueno, no Puedo, sé si alguno más de los que está participando quiere hacer una pregunta específica sobre lo técnico. Veo, Ana, que te desmuteaste por sí, ahí para comentar algo. sí, bueno, les quiero comentar que así como Patricia lo está diciendo, hay muchos casos diferentes y cada uno hay que evaluarlo por separado, pero creo que el tema de los clubes de campo tienen un denominador común. Entonces es interesante hacer ejercicios de estructura de costos, que Tal incluya cual. también el tema legal, porque acá dicen, no, porque me tengo que anotar en el Lega. Sí, está bien. Pero si tengo que disponer de los residuos en el estado que están ahora, también tengo que hacer permisos en la municipalidad o en el SEAMSE o donde sea y pagar los costos esos. O sea, hay que poner dos columnas y ver la estructura de costos de los dos sistemas. Creo que este se va a ir perfeccionando, lo de biogás y biometano se va a ir perfeccionando más con el tiempo, pero hay que tenerlo en carpeta como para hacer el ejercicio. Me parece que es interesante y tomando el tema de los bonos de carbono, si bien puede ser muy engorroso para cada club por separado, también se puede pensar en un consorcio de clubes. Tal Esto cual. lo está haciendo Misiones con Ajá. muchos propietarios de predios, de fincas que tienen bosques, se están consorciando, o sea, la provincia lo tomó como iniciativa y está consorciando propietarios privados, y está llevando adelante la verificación ante las certificadoras internacionales de esto para proponer el tema de carbono. Así que con el mismo criterio. Quizá estoy hablando de algo a un futuro un poquito más lejano, Sí, pero hay que pero creo tenerlo que ese es el análisis, claro, sí. hay que tenerlo un poquito en la cabeza para, bueno, para ir mejorando día a día en la gestión de los clubes. Si me permitís, Federico, cambio un segundito de tema. Dale, Ana. Estamos terminando, y a Patricia ya le preguntaron todo. Uno de los temas que quería comentar es que hace unos días, y yo te lo comenté a vos, Federico, la gente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo comentó que
iba a hacer inspecciones fuertes en los clubes de campo por el tema de los efluentes cloacales. Y entonces, bueno, pidió un poco de ayuda a la federación. Nosotros, en la federación hay unos cuantos clubes que son de la cuenca y otros muchos que no lo son. Pero la autoridad de Cuenca está ofreciendo un curso para operadores de plantas de tratamiento. Sí, Así que la idea sería quizá desde la federación, o sea, que brinden el curso para todos, aunque no estén en la cuenca, pero siempre viene bien saber que tiene que hacer un operador de planta de cloacales. totalmente. Sí, Y el otro tema es que muy oportunamente hace un mes hicimos esa charla con la gente de CONICET que habló de diferentes animales que perturban el normal desarrollo de los clubes, como los sí, carpinchos, así que me tomé el atrevimiento de aportarle la presentación que hizo la gente de CONICET al secretario Scioli, que está queriendo llevar los carpinchos así sin mucho estudio a una isla como para que viera lo que es una presentación bien hecha y con distintas alternativas de un plan de gestión en serio, ¿sí? excelente. Sí, sí, seguimos en contacto con, después te comento, pero con María José Corrial y más que nada en torno a posibilidades de hacer cosas respecto a los zorros y Sí, alineados con la gente del ministerio, de la subsecretaría o del de Ministerio de ambiente. Ambiente de la provincia, ¿no? Claro, sí, sí. Pero bueno, de algún modo tampoco se puede salir a hablar de los carpinchos tan No, alegremente sin exacto. tener atrás un sustento Sí, más técnico, ¿no? Por eso vino muy bien la exposición de esta chica coreana. Bueno, quería transmitirles eso y alguno que perfecto. tenga interés en la charla esta que va a haber en agosto sobre todos estos temas que expuso Patricia y mucho más, bueno, nos avisan y yo le puedo mandar a Federico el link y se pueden anotar, es gratuito. Perfecto. Bueno, para que si alguno ve esta grabación, nos estamos refiriendo al 13 y 14 de agosto en el Centro Argentino de Ingenieros, en la calle Cerrito y Juncal, creo que es, Sí, una jornada de biometano y biogás, donde se van a tratar específicamente todos estos temas, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho, Patricia, por este tema. Eh, y bueno, seguimos en contacto por cualquier consulta. De todas maneras, vos ahí nos dejaste también tu contacto. Agradecerles a los que estuvieron en la presentación, a Claudio, Federico, Paula, que se quedaron, y Luis hasta ahora. Agradecerles su participación y nos veremos ya en la próxima reunión. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Patricia. chao, No, gracias gracias. a Súper ustedes. interesante. A la Muchas gracias, orden. Patricia. Muchas No, gracias, adiós. Chao. chao. Chao, chao.